consentimiento de todos, damos por iniciada la clase de hoy, nuestra clase donde pues tendrán que hacer la presentación de su proyecto integral que tiene como fundamento todo lo que hemos dado prácticamente durante estos 2 meses en la asignatura. Esperando pues cuando hacen la presentación que me comenten también su evaluación del curso, qué les pareció, qué cosas aprendieron y qué es lo que les queda grabado en este caminar y en este compromiso docente, porque prácticamente ya podemos considerarlo como docentes. Docentes que algunos ya trabajan y otros que están en ese camino, pero todos al final, desde que seleccionaron esta carrera, ingresaron a la universidad, ya son docentes. Entonces recuerden que el docente es docente en la mañana, en la tarde, en la noche, en la calle, en la carretera, en la iglesia, en el supermercado, en todos lados, y que el docente siempre tiene que seguir aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos porque tenemos que manejar mucha información para poder llevar una información adecuada al estudiante y propiciar esos momentos para que también el estudiante pueda lograr aprendizajes significativos. El trabajo que ustedes tenían era el docente en ese proceso de construcción y algunos dejaron la frase para no dejarte atrás. Entonces es muy importante porque estamos pendientes también de lo que dice la UNESCO a través de sus diferentes expositores que tienen y de los diferentes grupos que tienen responsables de velar y mirar la educación. Y sabemos que el reto del siglo XXI es la calidad y la equidad, pero que también tenemos que mirar la innovación y la internacionalización. Entonces, de allí es muy importante que ustedes puedan ir adquiriendo nuevos conocimientos que les permita también ver otra forma de utilizar la tecnología, cómo la utilizamos, para qué la utilizamos y qué cosas podemos usar y cómo encaminamos también nuestro quehacer educativo a ser un docente investigativo, porque el docente investigativo es el que siempre va a tener algo nuevo para las aulas de clase, algo nuevo para compartir con sus estudiantes. Entonces, desde esa práctica, pues es importante todo este proceso. Así que vamos a ver si entonces en el día de hoy podemos ver eso. Les voy a solicitar un poco de disculpa por no poder eh, prender la cámara, pues tengo una dificultad con el internet en el día de hoy, pero estaré pendiente a las presentaciones y haremos las observaciones que tienen en cada póster que han elaborado. No sé si empezamos por el grupo 3. En el sorteo que acabo de hacer, le corresponde al grupo 3 de Mirianis, Melody y Elisa hacer la presentación. Sí, profesora, demos un segundo a ver si logro compartir la pantalla.
Mientras la compañera trata de compartir la pantalla, el grupo puede comentar acerca de los aprendizajes durante estos 2 meses. Buenas noches, compañero. Profesora, yo me quedo con el concepto que usted siempre mencionaba. ¿Qué enseño? ¿Para qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Y por qué enseño? Siento que todos los docentes deberían preguntarse eso. Y también lo que usted siempre menciona, que el docente debe leer mucho, investigar mucho, y más en este tiempo del siglo XXI, con la implementación de las tecnologías, todo va evolucionando en el pasar de los tiempos. Muy bien, Melody. Creo que ya pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, ya lo estamos viendo. Ok. Bueno, buenas noches, profesora Ulina Mac, compañeros y compañeras. Tenemos el grato placer de compartir la actividad integradora, la final. Para nosotros es un honor, ya que esto nos trae mucho conocimiento con el tema el docente en la construcción de las ciencias de la educación, por los autores o estudiantes Melody Núñez, Miriam Castillo y mi persona Elisa Sánchez. Como primer punto se me fue, ¿logran ver todavía? Se me Sí, escapó se me escapó la pantalla acá en la computadora. Como primer punto tenemos lo que es la introducción, que resumimos lo siguiente. Presentaremos la necesidad de abrir un debate para abordar las cuestiones sobre las prácticas asociadas al proceso de formación docente y evaluación de los aprendizajes. Las habilidades de los docentes para aprender a utilizar el verdadero rol del educador, ya que con respecto al aprendizaje, no puede lograrse completamente, a menos que se brinde un apoyo específico a través de la participación del estudiante en actividades intencionales, la planificación y poder promover actividades de pensamiento constructivista. Por lo tanto, se propone abrir una discusión sobre la frecuencia de la formación y evaluación del rol que tiene que tener un educador en los diferentes niveles educativos. Como lo dice el título, el docente en la construcción de las ciencias políticas. Tenemos que dejar atrás las actividades mecánicas, improvisadas y frías, empezar a impartir una docencia que forme. El diálogo es un acto de enseñanza. Le paso la palabra a mi compañera. Buenas noches. Le estaré hablando sobre el objetivo general. Se analiza el rol del docente y se intenta desarrollar en los estudiantes competencias formuladas por preceptos críticos para el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que deben sustentarse en el uso correcto de la información y la comunicación, permitir un aprendizaje significativo y útil en el ámbito familiar, social y profesional. De igual manera, con el interés de cada sujeto de intervenir en el proceso educativo centrado en el aprendizaje, discutir cómo acceder a la construcción del conocimiento desde la práctica pedagógica de manera crítica, argumentativa, propositiva y comunicativa. De igual forma, el papel del docente en el desarrollo de aprendizajes significativos se hace patente por los medios de comunicación actuales y el acceso al conocimiento posibilitado por la información. Y el proceso de enseñanza y aprendizaje
se potencia a partir de los intereses, necesidades y oportunidades que debe brindar un educador. El docente debe impulsar siempre el cambio y la mejora de estos procesos de enseñanza y aprendizaje, para así evaluar el potencial de los estudiantes para que desarrollen pensamientos críticos, soluciones de problemas y gestión de información. Le paso la palabra a mi compañero. Seguimos con el punto, el rol del docente educativo. Aquí me gustaría empezar esto con una frase de Edgar Morin, quien nos habla de la perspectiva de la complejidad, que nos dice que es importante aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Los planificadores educativos y los docentes deben, ante todo, ser capaces de identificar y motivar los intereses de aprendizaje, descubriendo la diversidad de intereses que presenta cada educador. Asimismo, teniendo en cuenta hechos y acontecimientos relevantes de las situaciones socioculturales y familiares. El currículo se estructura como una serie de acciones que posibilitan un creciente interés por aprender y adquirir habilidades, conocimientos y sistemas de valores, permitirle vivir en comunicación. El rol del docente es un guía, un mediador, una persona que va acompañando a los estudiantes para la construcción del conocimiento tanto de manera individual como de forma colaborativa. Podemos ubicar el papel del docente desde un modelo constructivista en donde tanto el estudiante como el docente tienen un papel activo. Es muy importante el papel activo del docente en donde se acompaña al estudiante para recuperar sus conocimientos previos, genere nuevos conocimientos y pueda desarrollar además conocimientos conceptuales, procedimentales y conocimientos actitudinales. Mi compañera Mirianis le continúa. Buenas noches, compañeros profesores. Le estaré hablando del punto de las nuevas competencias del docente en el proceso de formación y vinculación con el contexto. En este punto es importante que los maestros como profesores aprendamos a gestionar esas emociones en los alumnos, ya que precisamente vivimos en la era digital, la sociedad, como decimos, del conocimiento. Los nuevos roles que necesitan ejercer los docentes tienen que aprender en ese sistema de formación, dominar ese proceso de enseñanza, de aprendizaje y autoevaluación. Implica también la capacidad de conocerse a uno mismo y saber gestionar las habilidades sociales y emocionales. Los docentes en la interacción con las personas de distintas culturas o religiones. Somos también los responsables del bienestar de los demás. En el siglo XXI, ya que vamos hacia nuevas perspectivas pedagógicas, somos esos docentes provocadores de nuevos estados de cambio hacia la construcción de nuevos conocimientos, trabajando a diario en un nuevo equipo, también hacia la motivación y el desarrollo de habilidades didácticas. El uso y el dominio de nuevas tecnologías como herramientas de apoyos para aprender a la formación, a esa formación de carácter. Creo que estamos en el mejor momento histórico para hacer una formación continua de docentes al desafío en este siglo 2021. Le continúo en el punto de competencias del docente en el siglo XXI. Las competencias del siglo XXI hacia los docentes deben ser capaces de adaptarse continuamente en esa práctica educativa, aprendiendo esas nuevas tecnologías, transmitiendo esos conocimientos a los alumnos
Y en esta era del siglo XXI, las herramientas que utilizamos en diversas redes sociales o aplicaciones son más amigables, experimentando cada recurso y encontrando esa manera innovadora e interesante de incentivar a los alumnos tanto a producir algún contenido de educación, creando videos, editando infografías, creando blogs y eh, ser creativos en la era de la tecnología. También les continúo en el punto siguiente del objetivo específico. El propósito de este estudio es analizar las correspondencias en el rol ideal y las características del paradigma. El objetivo es cuál es el rol que tiene el docente en el siglo XXI. Les dejo con mi compañera. El rol del docente en el desarrollo de las ciencias de la educación en el siglo XXI. La agenda educativa para los docentes del siglo XXI enfatiza el aprendizaje activo y participativo de la materia y las habilidades necesarias para la interacción a la sociedad que requieren los individuos creativos y autorrealizados. En este contexto se fomentan los enfoques innovadores que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación TIC, pero siempre en un entorno colaborativo de toda la comunidad educativa. Allí los estudiantes construyen conocimientos y se vuelven autoritarios cognitiva y emocionalmente. En este aspecto, el docente tiene una gran responsabilidad ante los nuevos retos. Debe estar preparado para poder responder a los estudiantes que el uso de la tecnología es para construir conocimientos que realmente contribuyan al desarrollo personal y profesional. Siguiente, mi compañera. En parte de la conclusión, tenemos que los objetivos generales planteados en el estudio se reflejaron con el fin de establecer una correspondencia entre el modelo de docente ideal descrito, el modelo de docente constructivista social desde la perspectiva de los distintos colectivos implicados. En el modelo docente se estructura bajo un paradigma constructivista social, pero está mediado por la condición educativa o laboral del participante. Como se esperaba en la hipótesis del trabajo. De hecho, todas las muestras enfatizan la construcción mutua del conocimiento a nivel de la relación profesor-alumno con la práctica docente, idónea para alcanzar el fin último de la formación integral de la asignatura. Aquí podemos entender, obviamente, que el lazo que tiene el docente actual con el alumno debe ser estrecho. Tenemos que buscar nuevas prácticas para poder alcanzar así cómo nosotros le queremos enseñar al estudiante, cómo el niño también necesita aprender. En el marco teórico, como lo describe Alco y Jensko en el 2017, ellos reconocen dos tipos de modalidades de aprendizaje, desde acompañamiento de docentes y tutores hasta los procesos de aprendizaje logrados a través de la interacción con juegos y aplicaciones. El rol de docente en el aprendizaje significativo orienta a los estudiantes a considerar su propio entorno social y a construir conocimientos significativos a partir de habilidades y actitudes que refuerzan conocimientos, habilidades y sistemas de valores. Podemos decir que el docente debe escuchar siempre a sus alumnos de forma empática, debe tener una buena relación y comunicación con los estudiantes, debe motivarlos a despertar su interés por aprender, como siempre decía la profesora, aprender, aprender. Y por
consiguientes de las palabras clave. Las palabras claves tenemos investigación, educación, enseñanza, aprendizaje, evaluación. En investigación se adquiere el conocimiento. En la educación facilita el aprendizaje. En la enseñanza se transmite conocimiento. En el aprendizaje es en el cual se adquiere conocimiento. Y en la evaluación determina el valor de algo o alguien. Y Como por último, tenemos la bibliografía, donde las páginas donde obtuvimos la información, donde hicimos las investigaciones con respecto al trabajo final. Muchas gracias a todos por su atención. Espero muchas que les gracias por haya su tiempo. gustado. Bueno, viene el periodo de preguntas. A ver si me pueden explicar qué es aprendizaje significativo para ustedes. Bueno, para mí el aprendizaje significativo es que se logró comprender con claridad y que quedó en nosotros la información necesaria que en ese momento el docente quería transmitir. Para mí lo que se me queda es que el docente debe siempre mantener el interés de aprender a aprender a lo largo de la vida a los estudiantes. Que el docente siempre debe optar por recursos didácticos para incentivar a los estudiantes. Pero ¿cuándo yo puedo decir que yo di la clase y hay un aprendizaje significativo? ¿Qué tiene que pasar en el estudiante? Él es capaz como de, el estudiante es como capaz de establecerse con el docente. ¿Ustedes tuvieron aprendizaje significativo con el póster? Siento que sí, allí ¿Por qué lo tienen? porque aprendimos y nos quedó, por ejemplo, nos nutrió y aparte de nutrirnos es algo que vamos a poner en práctica. Por tanto, como lo vamos a poner en práctica, sabemos o estamos aprendiendo cómo ponerlo en práctica, es algo significativo de la manera en cómo lo vamos a hacer, de la mejor manera. Entonces, dicho, me pueden decir que es aprendizaje significativo. Hablamos mucho de constructivismo, hablamos mucho de aprendizaje significativo. ¿Cuándo yo puedo decir que el estudiante logró un aprendizaje significativo? Me lo han dicho varias veces, pero quiero que me den una definición. Cuando él busca saber más, hay una interacción entre docente y estudiante. Cuando él Pero investiga solamente entre docente y estudiante es que yo puedo decir que tengo un aprendizaje. no, en el entorno. ¿Me pregunta o me lo dicen? Se lo digo, profesora, en el entorno, así, el entorno social, cultural, familiar, escolar. Ok, cuando puedo reproducir lo aprendido. Correcto, profesora. Aquí otra preguntita. ¿Qué es eso de competencia?
¿Qué pasa cuando hablamos de competencias? Cuando nos referimos a competencia es como si nos vamos al aula de clase, yo soy una estudiante, querer, de pronto, querer aprender más. Tiene varios, puede tener varios significados. Poder lograr más. Logro algo, pero me pongo competitiva con mis compañeros. Alcanzar más. ¿Quién me da otra definición de competencia? Es como la manera de experimentar cosas nuevas. A ver, ¿quién ha hecho un arroz con pollo en el grupo? Yo misma, profe. ¿Y cuántas veces lo tuvo que hacer bien para que la felicitaran? Varias veces. Entonces quiere decir que las primeras veces usted no tenía la competencia, no había logrado la habilidad. La competencia es cuando uno logra la habilidad. O sea, hago una cosa varias veces. Cuando ya tengo el dominio de eso, puedo decir que tengo la competencia, que lo he logrado. Entonces yo hago un arroz con pollo la primera vez, a lo mejor me quedó muy aguachado, a lo mejor el arroz no se cocinó lo suficiente, vuelvo y lo hago la segunda vez, me queda mejorcito. Ya la tercera, la cuarta vez con que lo hago, todo el mundo me felicita, qué rico, todo el mundo quiere repetir. Entonces ya yo sé que aprendí a cocinar el arroz con pollo. Entonces ya tengo esa habilidad. Es igual que el niño que está empezando a escribir. Sus primeros escritos, a lo mejor la letra está grandota, luego la va reduciendo hasta que llegue a tener el dominio en el renglón. Entonces ya tiene la habilidad para la escritura. Es como si fuera ensayo y error. Me equivoco y así aprendo y veo dónde fallé para volver a hacerlo mejor. El hacer de aprender. Claro, hasta poder lograrlo. Muy bien. Bien, en el sorteo salió el grupo 2. Aquí dice que el grupo 2 tiene a Gladys y Edith. No sé dónde quedó Yaiset, que no está metida en ese grupo. Pero pase a presentar entonces. Buenas noches, profesora. Estoy yo solita, la compañera Gladys se quedó en un tranque y el celular tiene 8%. Y Yaiset, ¿qué pasó? ¿En qué grupo trabajó? En ninguno. En ninguno. Y Yaiset está en la clase hoy. No. Nadie sabe de la vida de Yaiset. Bueno, entonces vamos a darle paso al grupo 1, pero Gladys va a poder conectarse o usted puede presentar. Yo puedo presentar. Bueno, presente pues. Trate de no leer y explicar, o sea, traten de sustentar su póster sin tener que leer tanto. ¿Se ve? Sí, ya lo vemos. El docente en la construcción de la ciencia de la educación. En las diversas experiencias y reflexiones fruto de la participación en varios proyectos de formación de profesores
y de investigación educativa, tanto dentro como fuera de la UNAM. Dicho trabajo aborda la problemática de la docencia como una de las funciones sustantivas de toda universidad. Inicia con una problematización general de la tarea docente, sus condiciones y posibilidades, para luego caracterizarla y subrayando su complejidad y profesionalidad. La introducción, la docencia actual, a pesar de los avances de la investigación educativa y de los programas de formación de profesores de los últimos años, con demasiada frecuencia se ha convertido en una actividad mecánica, improvisada y fría. El profesor ha olvidado, no le interesa o no sabe cómo impartir una docencia además de informar forme. El alumno recibe información, acumula teoría, pero no es capaz de usar crítica y pertinentemente dicha teoría, tampoco de pensar por sí mismo y de tomar posición frente a la realidad y al propio conocimiento. Objetivo general: cuando se reflexiona sobre el proceso de configuración del sujeto docente enseñante desde el punto de vista de la formación de formadores, emerge la cuestión de la huella que reconoce a uno como docente, tanto como los formadores como en los frutos docentes, la biografía de la relación particular establecidas con las concepciones de conocimiento. El objetivo específico: analizar la correspondencia del rol del docente ideal con las características del paradigma pedagógico socioconstructivista. Desde la perspectiva de los diversos perfiles de un docente, se plantea un estudio cualitativo de diseño fenomenológico, utilizando como técnica de investigación un grupo de discusión a partir de las categorías de carácter inductivo y deductivo. Palabras claves: docencia, investigación, construcción de conocimiento, formación de profesores, profesionalización. En marco teórico se requieren docentes con actitud analítica, con habilidades de búsqueda, selección y análisis de la información, capaces de trabajar en colaboración e interacción social, asumiendo responsabilidad y compromiso, tomando decisiones, así como desarrollando actitudes y habilidades las cuales pueden enseñar de una forma clara y breve y responsable. Metodología: llevamos esta investigación a cabo comprender cómo es la educación o cómo fue construyendo la educación a medida del tiempo en los transcurso de la enseñanza docente. Nuestra estrategia fue hacer un buen ensayo en donde se ve cómo se desempeña la docencia y cómo se construye. La conclusión: hoy se habla con insistencia del profesor investigador o el que enseñe más. En mi opinión, lo que hay de investigador en el profesor no es una cualidad o forma de ser o de actuar que se agregue a la de enseñar, es que tenga la indagación, la búsqueda, la buena forma de enseñar. La investigación es lo que forma parte de la naturaleza de la práctica docente, lo que se necesita en el profesor en su formación permanente.
La bibliografía donde se buscó toda la información. Bien, en la introducción ustedes tienen que revisarme algo allí que está escrito, que se ve que fue copiado textualmente de un documento. Luego le quiero preguntar, ¿qué es el tema de socio-reconstructivista para ustedes? ¿Qué quiere decir esa palabra? En el otro grupo vimos constructivismo, aprendizaje significativo. Ahora a usted le queremos preguntar qué es eso de constructivismo y más cuando hablamos de socio-reconstructivismo. ¿Tiene claridad en la palabra? Cuando el docente habla de socio, es la parte social. Entonces, el niño o el estudiante tiene que ser la capacidad. Cuando hablamos de constructivismo, hablamos de esa construcción del aprendizaje, como el niño, por ejemplo, al escribir una palabra, si comete un error, porque a veces yo le puedo dictar al niño, por ejemplo, casa, pero si la maestra ha enseñado que la C es K y el niño omite la A y escribe CSA y le dice que ahí hay casa, él ahí está en un proceso de construcción del aprendizaje. Pero como yo no enseñé las letras como no la enseñé de esa forma, sino que hablé de K, el niño asocia que la C es K. Así que al escribir casa, escribe CSA. Como cuando yo le enseño al niño la P y luego le dicto perro y el niño hace PRRO. Él en esa construcción, él está haciendo ese proceso. Pero cuando vemos a Vygotsky y a Ausubel, que nos hablan de socio-reconstructivismo, es porque lo que yo aprendo, en la medida en que voy haciendo ese aprendizaje significativo para mí y voy construyendo, lo puedo socializar de la escuela a la casa. Y lo que aprendo en la casa o en la comunidad, viceversa, lo traigo a la escuela. Entonces hablamos de ese círculo, de ese proceso de socio reconstructivista, porque el niño va construyendo el aprendizaje en base a esos aprendizajes significativos que él puede compartir con otros lo que ha aprendido y lo que aprende de otros volver a compartirlo más adelante. Entonces sustentamos un poco en esos autores o esos teóricos que hablan de ese proceso de andamiaje, de ese proceso que dice Piaget, de cómo el niño va logrando trabajar en ese programa, o María Montessori, cuando el niño a través de los materiales didácticos, él puede ir avanzando en la medida que su madurez intelectual le va permitiendo. Entonces, así vamos, por ejemplo, le doy esos 4 autores, pero hay muchos más autores que profundizan en esa temática del socio-reconstructivismo. Y es una forma en que podemos dar a conocer nuestros aprendizajes significativos. Vamos a pasar con el grupo de el 1 de Federic y después pasamos a Ronnie. Buenas noches. Ok, profesora.
Buenas noches, profesora. Voy a compartir el póster que nosotros realizamos. Toda la pantalla. Ajá. Recuerden explicar y no leer tanto. Me sale póster científico. Es que no me sale el documento, sino me sale la misma pantalla que ya nosotros tenemos y el documento lo tengo abierto. Sí, pero vuelve a tocar el documento allí para que se pueda dejar de ver en espejo y se pueda observar. Dele clic allí de nuevo. Compártelo en una sola pestaña, Merari, por favor. Porque es que le está saliendo ahí espejo. Una pestaña. Póster científico, compartir. ¿Se ve, profesora? Está por verse. Ahí está. Sí. Ok. Voy a subir para que se pueda ver todo. Me voy a ir al mismo documento del lado mío para que se pueda ver todo. ¿Lo logran ver? Ya lo vemos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Los integrantes de este grupo somos la compañera Itzel García, el compañero Frederick Forbes y Meraris Muñoz. Y nosotros como título escogimos para no dejarte atrás. Nos acordamos de la frase que nos enseñó que ningún niño debe quedarse atrás. Entonces consideramos que si los puntos que vamos a analizar tenían que ver con el rol y las competencias del docente, entonces significa que la aplicación bien responsable de un docente y la conciencia de que él tiene que desarrollar el rol que le corresponde dentro del aula de clase y de la sociedad y en la vida de cada uno de esos niños a los que les va a enseñar, y que debe desarrollar esas competencias al máximo, adecuándose a las exigencias de cada generación. Entonces, si él hace eso, lo más seguro es que no va a dejar a ningún niño atrás y que a cada uno va a saber cómo tratarlo en su capacidad, en su tiempo, en su habilidad, e inspirando quizás a otros niños a también querer ser maestros. A mí me corresponde el resumen. Yo voy a presentarle el resumen y la introducción. De allí cada uno de mis compañeros entonces seguirá con cada uno de los puntos. Nosotros queremos exponer en este banner de una manera, en este póster de una manera bien sencilla, ese rol que tiene un maestro como un agente transformador en el desarrollo de procesos para la formación de cada generación estudiantil. De tal manera que esa experiencia que ellos tengan sea de enseñanza-aprendizaje, y yo agregaría de enseñanza-aprendizaje, enseñanza, porque el maestro cuando enseña aprende también, y el niño cuando aprende también enseña. Entonces, al hacer eso, ese trabajo, los frutos de ese trabajo se van a producir en lo que las compañeras del grupo 3 hablaron, que era una enseñanza, se me olvida la otra palabrita, pero es esa enseñanza que capta al estudiante. También queremos explicar que
que la pedagogía, queremos explicar que la pedagogía, enfoques educativos y tecnología que el docente aplique en su método de enseñanza determinarán los resultados de su trabajo, como anteriormente lo señalé, y cumpliendo la filosofía educativa que en ese momento se esté aplicando y que sirva para ese niño, y reconociendo ese derecho que cada niño tiene de no quedarse atrás. Entonces, ese docente del siglo XXI va a ser una persona tan motivadora que va a ser un educólogo que va a inspirar a otros niños y que va a desarrollar competencias que quizás nadie conocía y puede hasta crear un nuevo sistema sin darse cuenta educativo en alguna parte del área en donde él esté ejerciendo. Paso a mi compañero Federic porque él quiere expresar las palabras claves que encontramos en este texto. Gracias, compañera. Bueno, en este caso es importante también tener presente las palabras claves que nos iluminó a nosotros en este trabajo. Uno de ellos fue el rol. Considerábamos que era importante ya que el docente juega un papel fundamental. También vimos el niño, que es la otra parte como de la moneda, porque no solamente dentro de la educación está el docente, sino también el que recibe, o sea, el receptor, que en este caso sería el niño. Mezclamos también lo que fue enseñanza, la estrategia de cómo lo hacemos, eso entraría también con la palabra pedagogía, y transformador y tecnología, que es las otras dos palabras también que escogimos, porque vemos que el siglo XXI ha sido un cambio, una transformación y se ha quedado la tecnología con cada uno de nosotros. Entonces, por eso tuvimos en cuenta estas 5 palabras fundamentales de acuerdo a lo que estamos presentando en este póster. Sigue, compañera. En cuanto a la introducción, señalamos que el docente del siglo XXI tiene una gran tarea de enseñanza en el aula de clase. Él debe saber que la tecnología y los avances en la pedagogía se dan cada cierto tiempo. Eso no es lo mismo. Más bien la tecnología cambia, yo creo que por segundo. Así que ese docente debe de estar consciente, nosotros mismos como docentes debemos de estar conscientes de que tenemos que actualizarnos todos los días y no ser un libro empolvado. Tenemos que ser personas que llevemos a los niños al deseo de actualizarse también en las tecnologías. Por ejemplo, este póster para mí fue una cosa nueva. Gracias a Dios porque Federic tiene un poco más de creatividad y porque mientras que íbamos armándolo ahí, yo me preguntaba cómo se pone esto, cómo se pone lo otro, pero 3 cabezas son mejor que una. Entonces somos parte y eso me lleva a saber que me tengo que actualizar mucho más de lo que ya lo he intentado. Tengo que hacerlo porque así voy a ser más efectiva. Somos parte del cambio y como docentes en nuestra mano está ese nuevo ingeniero, educador, político, etcétera. Y en las manos de ellos aparecen estas actualizaciones que año tras año requerimos agregar. Así que nuevamente dejo con ustedes a mi compañero Federic. Bueno, de mi parte también me tocaría hablar explicarle un poco lo que era el marco teórico. Lo dividimos en 3 partes que quise señalar, ya que en la primera parte que vemos donde dice marco teórico nos habla sobre el docente del siglo XXI, la importancia de sí como docente, de comprender esa realidad actual que vivimos. A veces y vemos que actualmente muchos docentes todavía se mantienen en el pasado y todavía no has visto que actualmente todo ha cambiado. Todo debe ser de una manera distinta. Ahora que la tecnología está, no ha actualizado ese enfoque y por lo menos teniendo una experiencia de una profesora, me decía, una profesora de español casualmente, me decía,
Yo no participo en seminario, yo no participo en nada porque ya yo sé lo que tengo que saber. Y eso es, para mi concepto es erróneo porque al final todo, en cada momento tenemos que actualizarnos. Porque en la vida no nos vamos a quedar con ese conocimiento que ya conocemos y cada año, por lo menos en español, la Real Academia de la Lengua siempre va cambiando cosas nuevas que a uno le llama la atención y eso trae un nuevo aprendizaje para cada uno. Y para eso están las herramientas tecnológicas, ya que ellos ofrecen una cantidad de información que nos permite a nosotros aprender y crear instrumentos pedagógicos y tecnológicos e instrumentos que nos pueden ayudar a trabajar en nuestra clase. Otra parte que hablaba del marco teórico me refería también a las nuevas competencias del docente, proceso de formación y las vinculaciones con el contexto. Y me quería referir un poco a la pregunta que usted le hacía a nuestra compañera al inicio, que era la competencia. Sabemos muy bien que las competencias son conocimientos que ya los muchachos, los estudiantes en este caso ya conocían, más los conocimientos nuevos que vienen dando durante el camino. Y eso se refiere a esta gran realidad, porque de repente si tocamos un tema en específico, por ejemplo, la luz, muchos de nuestros estudiantes sabían que la luz natural era el sol, las estrellas, el relámpago, y que la artificial serían las lámparas, lo que ha creado el hombre. Y cuando vemos en los animales, o llevamos a la parte del animal, por lo menos la luciérnaga, uno queda, pero ¿y la luciérnaga qué sería? Natural, artificial, que comienza ese momento de descubrir ese conocimiento nuevo cada uno de ellos, pero ya tenía un conocimiento previo de lo que era la luz y le permite a ellos descubrir que también la luciérnaga es un conocimiento, una luz natural, porque lo crea él mismo. Y eso ayuda entonces a ver que hay muchas posibilidades que permiten transformar ese proceso de enseñanza. Los recursos que ofrecen este siglo XXI hay que aprovecharlos, no abandonarlos. Y también permitirnos a nosotros que los métodos pedagógicos tradicionales hay que innovarlos. El tablero ahora se convierte en un tablero virtual. Las clases no solamente son ahora presenciales, sino ahora mismo estamos viviéndolo actualmente, que es las clases virtuales. Antes todos teníamos que ir a un salón a sentarnos, ahora estamos todos tranquilamente en nuestra casa, tratando de dar clases normal y corriente, pero sabemos que también tenemos intervenciones, ¿no?, de nuestro alrededor. Y también considerar que la innovación no debe ser una opción. La innovación debe ser parte de nuestro aprendizaje, parte de nuestra vida, que hay que innovar. Hoy aprendí a hacer un mapa conceptual en el tablero, bueno, mañana vamos a aprender a hacer un mapa conceptual en la computadora. Vamos a utilizar Canva, vamos a utilizar PowerPoint, o sea, diferentes formas, y eso es lo que invita al estudiante a aprender, mucho más, como dice el término, aprender a aprender, de acuerdo a su conocimiento. Y la última parte del marco teórico lo quisimos ver un poco con la UNESCO, la propuesta de la competencia de la UNESCO del 2008, que hablaba que también es importante de que los alumnos pudieran conocer ese conocimiento y aplicarlo a la realidad. Uno de ellos es la política, el otro el plan de estudio y evaluación, el tema de la pedagogía, el tema de los TIC, que también lo conocemos como tecnología de la información y la comunicación, la organización y la administración, desarrollo profesional del docente y muchas otras competencias más que hemos visto durante la clase que nos permiten a nosotros aplicarlo y tenerlo en cuenta en nuestra vida y más ahora en este siglo XXI. Paso con mi compañera Ixel. Gracias, compañero. A mí me toca presentar los objetivos generales y los específicos. Los objetivos generales tratan de mostrar de una manera sencilla y práctica el rol del docente y sus competencias como ente responsable de la educación y de la sociedad entera. Y de un país por su capacidad comunicativa, inspiradora y transformadora para los estudiantes. La habilidad de ser un maestro y estudiante y alumno al mismo tiempo. Como decía la compañera, mientras enseña, él mismo aprende. Haciendo de la educación dinámica, continua y actualizada que llame la atención del estudiante sin importar su lengua, su costumbre y su idiosincrasia. Los objetivos específicos. Idiosincrasia. Idiosincrasia, disculpe, profesora.
Objetivos específicos. Es considerar la comprensión del rol del docente en el siglo XXI y la necesidad de la modernización, de ir al mismo ritmo que va la tecnología en el siglo XXI. Siempre el conocimiento teórico práctico de las nuevas tecnologías demostrarán la comprensión de que el rol del docente en el siglo XXI ha adquirido nuevas facetas, personalidad social, pues como profesional de la educación es el que introduce a las nuevas generaciones, a los estudiantes, nuevas formas y métodos de aprendizaje, tecnología y pedagogía al mismo tiempo. Paso a la compañera Esmeraris. Finalizamos, profesora, con la conclusión. Aquí tengo que se me pone una cuestión aquí que no entiendo. Conclusión. Nosotros consideramos que la continua capacitación del docente con respecto a los 3 puntos que están en el marco teórico, que son las competencias del docente, proceso de formación, vinculación y las competencias también del docente en el siglo XXI, consideramos que la continua capacitación del docente y su responsable actualización integrada de las ciencias de la educación contribuirán a que ejerza su rol en este siglo y en cualquier otro siglo, sin importar los desafíos que traiga. Un docente debe estar dispuesto a reinventarse siempre con el fin de no dejar a ningún niño atrás. Entonces, en resumen, para nosotros, rol, competencias hacen que un maestro se actualice, sea transformador, sea educólogo en general, y eso hace que no deje a ningún niño atrás, independiente del siglo en donde esté, del país en donde esté, del lugar en donde esté, del desafío en donde esté. Y por último, pues entonces señalamos las dos referencias bibliográficas de donde logramos sacar el marco teórico, lo sacamos de ahí, de Ida Gorodokin, que fue el artículo que nos proporcionó la profesora, que es la formación docente y su relación con la epistemología, y de Rico María y Ponce Ana, que es el docente del siglo XXI, perspectiva según el rol formativo y profesional. También tomamos información de lo que estaba en la plataforma, uno de los artículos que también estaba en la plataforma, creo que era el 3er artículo. Es todo, profesora. Con esto terminamos. Gracias por la oportunidad a todos y por escucharnos. Bien, vamos con una preguntita. Mientras que Ronald se va preparando. Ustedes mencionan algunas competencias pero me dijeron que hay más competencias. ¿Cuál sería la más competencia que ven allí? Una más o dos más que me podrían decir que debe de tener el docente. Él debe tener vocación. Porque si tiene conocimiento, tiene todo, pero no tiene vocación, en algún momento del camino, cuando se le presente desafíos que vayan más allá de su capacidad o de su amor por la enseñanza, él va a soltar todo. La principal competencia que debe tener es vocación. Ok, muy bien. Ronald. Sí, buenas noches a todos. Voy a realizar mi presentación. Me van pensando en la última pregunta para el cierre de la clase sobre si se cumplió o no sus expectativas del curso.
¿Me indican si se ve? Ya se ve, Ronald. No me lea, explique. Sí. El título es El docente en la construcción de la ciencia de la educación, presentado por mi persona, Ronald Morales. Como introducción tenemos los procesos activos en la construcción del conocimiento. Esto habla de un sujeto cognitivo aportante, que claramente rebasa a través de su labor constructivista lo que le ofrece su entorno, determinándose que uno de los problemas que debe enfrentar el docente en la búsqueda, ingenio y creación de nuevas estrategias y metodologías por medio de las cuales los estudiantes pueden tener un acceso más fácil y útil a la construcción y apropiación del conocimiento, ya sean actores activos de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Como aprendizaje significativo tenemos el aprendizaje. Reconoce una actitud del estudiante para relacionar, no arbitraria, sino principalmente el material nuevo con su estructura cognitiva, teniendo en cuenta que el material que aprende es potencialmente significativo para él, ya que el estudiante trae al sistema educativo unos aprendizajes previos, ya dependiendo del nivel académico, que le son de referencia para enfrentar un nuevo saber y que se debe considerar al desarrollar las actividades de aprendizaje. En los objetivos tenemos que la importancia que tiene el diseño institucional, así como la forma de enseñar, es relativamente la de realizar una reflexión acerca de la evaluación, considerando la brecha que existe entre lo que se planifica en los contenidos curriculares y la práctica en contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de realizar la planificación de lo que es temas para dar en clase, hay que tener en cuenta el tiempo que lleva el proceso de enseñar a los estudiantes, ya que no todos los estudiantes van a ir captando el tema a la vez, sino que hay que ir eh, ayudando a los que se van quedando atrás y así lograr que el aprendizaje sea significativo para todos y verlo reflejado en los resultados. De este modo, la evaluación se debe considerar paralela al desarrollo del proceso. Para que se produzca un aprendizaje significativo, han de darse dos condiciones esenciales. La primera es que el estudiante debe estar predispuesto a aprender. Debe haber en él un interés para adquirir conocimiento, ya que hay algunos estudiantes que presentan poco interés en las clases y hay que captar eso para ayudarlo a que vaya adquiriendo los conocimientos, el cual debe ser motivo y motivante. Y como segundo, este aprendizaje debe ser progresivo y sistemático, que se relacione a sus estructuras previas, cognitivas y que permita relacionarse con las nuevas experiencias de aprendizaje. Hay algo que hay que tener en cuenta, que es que en las escuelas no todos los estudiantes cuentan con los mismos recursos, así que hay que llevar las experiencias de aprendizaje a un nivel que nos ayude a nosotros y que ayude a cada estudiante para que no se quede ninguno atrás. En los métodos, dada la importancia que tiene el diseño instruccional, así como las formas de enseñar, es relevante realizar una reflexión acerca de la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como docentes debemos reflexionar sobre los resultados de cada evaluación. ¿Por qué? Porque los estudiantes deben de captar el tema no solo, por ejemplo, por una charla, un ejercicio, sino que en el estudiante quede un aprendizaje significativo que le vaya a servir en el futuro. De este modo, la evaluación se debe considerar paralelo al desarrollo del proceso de aprendizaje,
lo que debe llevar a redefinir su estrategia y herramientas para evitar y evidenciar si se logró un aprendizaje significativo. ¿Qué vamos a evitar nosotros? Que el aprendizaje de los estudiantes sea para el momento. Y lo que tenemos que hacer es redefinir las estrategias si acaso la estrategia no está dando los resultados y los estudiantes no están captando el aprendizaje como debería de ser. Toda vez que algunas investigaciones han demostrado que los docentes deben ir actualizándose en los diferentes tipos y métodos de educación. Como resultado, el papel del docente en aprendizaje significativo conlleva a que el estudiante construya conocimiento significativo considerando su propio medio social. Como expliqué antes, hay que tener en cuenta los recursos de cada estudiante, porque no podemos estar pidiéndole al estudiante que, un ejemplo, los trabajos en computadora. Hay estudiantes que no cuentan con una computadora y eso se hace difícil para el docente tratar de llevar una enseñanza así. Y hay que tener en cuenta todos esos dificultades. Por lo tanto, el docente dentro del sistema educativo debe definir desde un enfoque didáctico su pretensión de desarrollar una serie de actividades que favorezcan este tipo de aprendizaje y comprometan el quehacer del docente en su realización. De igual forma, un aprendizaje significativo es aquel que presenta valor. ¿Cuál es el valor que presenta un aprendizaje significativo? Un ejemplo, por lo menos cuando yo estaba en primaria, recuerdo que la maestra nos enseñó a usar computadora y muchas de esas enseñanzas me ha servido hasta el día de hoy y me seguirán sirviendo en el futuro. Y eso es lo que se quiere en un aprendizaje significativo, que lo logrado y lo que el alumno aprende le quede para el futuro, no sea nada más para el momento. Como conclusión, tenemos que desde el momento constructivista del aprendizaje, la educación que se imparte en el sistema escolar tiene como objetivo y es función del docente promover los procesos de formación integral del estudiante frente a lo que le requiere su contexto sociocultural. Además, como docente, hay que tener vocación, como dijo la compañera, y hay que seguir aprendiendo, no nada más quedarse en lo que ya uno aprendió, sino seguir actualizándose para el futuro, porque en el futuro la educación va a seguir cambiando y la modalidad virtual va a ser cada vez más frecuente. Como marco teórico, considerando la propuesta de formación conductivista, donde se hace énfasis en la necesidad de formar y evaluar en las competencias para lograr el desarrollo de un sistema de conocimientos, habilidades y valores, se aborda este punto sumándole la necesidad de considerar en la formación las herramientas tecnológicas y su uso a nivel educativo. Las palabras claves que seleccioné son aprendizaje significativo, tecnología de la información, proceso educativo, enseñanza y construcción del conocimiento. Como pueden ver en el póster, tengo la bibliografía de donde conseguí la información y las investigaciones. Muchas gracias. Muy bien, Ronald. ¿Qué metodología me puede decir? Usted habla de la metodología, métodos o estrategias, además del constructivismo. Sí, como metodología se podría utilizar la que es de
hacer que el estudiante no se aprenda las cosas de memoria, sino más bien que realice análisis y empieza a comprender la información y los temas por medio de investigaciones, cosa que si se la aprende de memoria, no, eso nada más le va a resultar para el momento. Ok, muy bien. A ver si hacemos la evaluación y me dicen si lograron cumplir las expectativas que hicieron al inicio. O si a alguien le faltó algo o alguien no está conforme con lo aprendido durante el curso. De mi parte, profesora, primero agradecerle por todo lo que nos enseñó durante estas semanas de clase. De mi parte, considero que sí cumplió la expectativa que había marcado al inicio, que era aprender un poco más, conocer un poco más la historia de la educación, ver todo lo que es la introducción de la educación me llamó mucho la atención y algunas cosas que no tenía claras, que al final fueron aclaradas durante el camino, me pareció muy bien, y la estrategia y metodología que íbamos llevando durante la clase. Así que de mi parte sí considero que se cumplió y bueno, esperar en las próximas asignaturas también cómo nos va en relación a esta parte, ¿no? De lo que usted nos enseñó ahora, porque me imagino que muchas de las asignaturas van a depender mucho de esta asignatura como tal, y ya con esta herramienta que nos llevamos nos va a ayudar bastante a comprenderla además. Así que este sería de mi parte. Muy bien, ¿quién más? Bueno, profesora, de mi parte también, primero que nada, darle las gracias por su paciencia, por enseñarnos, y de verdad que yo también creo que cumplí todo, empezando desde lo científico, desde las películas que nos puso a ver. De verdad que estoy empezando en lo que es la educación y conocía muy poco. Usted ha enriquecido bastante el conocimiento acerca de lo que es la educación, sobre lo que nos explicó de los filósofos, de todo lo que nos explicó. Así creo que para mí también. Muy bien, ¿quién más? Bueno, profesora, bueno, su método de enseñanza, su pedagogía, su enfoque, ¿qué otra palabra puedo usar? Su enfoque, su filosofía, nos ha ayudado tanto que apenas vimos que la matrícula abrió y vimos teoría de la educación. ¡Ay, la profesora Ulina la va a dar! Por ahí mismo dijimos, esta materia la vamos a dar. De las 6 que podíamos escoger, agarramos la materia. Del grupo que estábamos, que iniciamos en educación desde el principio, desde que comenzamos las clases en la universidad. Así que, profesora, ya se puede imaginar lo satisfechos que estamos. Yo estoy satisfecha, estoy sorprendida. Cuando yo entré con mucha hambre y sigo con mucha hambre de aprender las ciencias de la educación y cómo ser una buena maestra. Y le doy las gracias. No cumplió las expectativas, las superó. Así que muchas gracias. Y ahora me dejan un nuevo reto. Sí, ahora vamos para el otro bimestre nos vemos. Pues la otra semana ya. Muy bien, a ver quién más. Comparto las opiniones de mis compañeros, de verdad que usted nos lleva en esa dirección, en cómo ser buenos maestros. Creo que usted es como un ejemplo a seguir, más que todo. Es por lo que nos enseña, por cómo es, por su metodología de enseñanza también. Yo estoy muy agradecida, muy conforme, muy satisfecha por lo que aprendí en esta materia. Y creo que este grupo, todo lo que estamos aquí, usted lo va a volver a ver la otra semana. Muy bien, ¿quién más? Ronel, diga algo. O se fue. Acabo de ver, Yaiset entró.
No, profesora, nuestra compañera ha tenido problemas durante la semana pasada y está problema de conexión. Entonces, como No, ella aquí la vive, estoy viendo. Acaba como de entrar, Yaiset. O no, bueno, entró y se salió. Yaiset está por allí. Aquí la tengo registrada. Bueno, dos más que nos digan su experiencia, porque siempre salimos después de la hora. Para ver si hoy logramos a las 9:30. Profe, de mi parte le doy gracias, ¿verdad? A usted y a cada compañero por todo de la primera clase que hemos compartido. Ha sido de gran enseñanza y aprendizaje para todos, creo que es así. Y gracias de su parte también por cada explicación en cada tema que de repente se nos hacía difícil entender o algo que no sabíamos. Bien, uno más. O una más. Se acabaron los voluntarios. Bueno, de mi parte, yo quiero agradecerle, como dicen, el maestro también aprende de sus alumnos. Y en este compartir y en este ver, pues uno se va dando cuenta realmente del trabajo que hay que hacer, de las técnicas que hay que implementar, de las tendencias que hay que mirar, no solamente la tendencia a nivel nacional, sino preocuparse un poco por las tendencias mundiales y más en educación superior, ya que ustedes son la mirada del futuro y que la educación va a depender realmente de cada uno de ustedes, porque ustedes son los docentes que se están formando en el siglo XXI, pero que también forman parte de este siglo XXI y todos los retos que nosotros día a día vamos teniendo, no solamente con la tecnología, sino también con los mismos chicos. Los chicos cada vez exigen más. En estos días estuve leyendo un documento sobre los chicos N. Los chicos N son los que nacen en estos momentos ya con el chip de la tecnología y que por ende cada día van a ser más exigentes. Hay cosas que ellos aprenderán, pero hay otras cosas que como no le tienen miedo a tocar los botones de la computadora o los botones del celular, ellos van descubriendo eh, cosas, van haciendo cosas y van llevando al docente también en ese camino de aprender y de poder seguir adelante y poder avanzar. Así que es un reto en doble vía, el reto que nos dan los estudiantes cada día y el reto que nosotros como docentes y como seres humanos, porque no solamente en la docencia, en nuestra vida diaria, nosotros necesitamos manejar ciertos conocimientos, primero porque estamos en círculos de amigos, de grupos, y también tenemos que tener temáticas de qué hablar, y más cuando estamos en educación. Así que yo les exhorto a que la investigación es fundamental, la lectura es fundamental, que puedan ir organizando su biblioteca con lectura. Ahora no hay que comprar tantos libros físicos, pero uno puede organizar su propia biblioteca también en su computadora y tener libros allí que puedan ir leyendo y fortaleciendo esos conocimientos que día a día necesitamos. Así que, bueno, para los que están matriculados, nos veremos entonces el otro martes a las 8 de la noche para el siguiente curso. Así que para mí fue un placer
y bueno, nos conocimos virtualmente, pero esperamos en algún momento poder vernos físicamente en algún evento, en alguna actividad de la universidad, de manera que podamos compartir y tener ese rapport de que tanto hablamos que nos hace falta, que es el estar compartiendo físicamente con las personas. Así que 1.000.000 de gracias, Yaiset, ya revisaré tu trabajo. Siento que tengas problemas con la computadora, pero bueno, esas son parte de las faenas de este nuevo mundo en que vivimos, que no siempre nos da los mejores resultados como queremos, pero hay que irse adaptando, ¿no? Así que pasen muy buenas noches, que disfruten estos días de descanso que no tienen tarea y entonces retomamos las nuevas tareas a partir de la otra semana. Así que hasta luego, voy a cerrar la grabación. De todas maneras, mañana le subo ahí la grabación por si alguien lo quiere volver a visualizar.